Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hacer un videíto un poco diferente porque quiero aclarar algunos conceptos, algunas ideas que surgen dentro de lo que es trading algorítmico y trading. Ambas dos, sobre todo el tema de trading algorítmico, pues estuve hace poco tuve la suerte de poder dar una pequeña conferencia en un ámbito de trading donde me preguntaban sobre trading algorítmico y bueno, surgían varias dudas me gustaría aclarar, ¿no? La primera es que si hacer trading algorítmico es hacerlo directamente, por ejemplo, en TradingView, ¿no? O sea, tomar TradingView y automatizar una estrategia. A ver, no, eso no es trading algorítmico, me explico. Eso es automatizar una estrategia que puede ser automatizable, o sea, es decir, se automatiza, pero si tú quieres en un mismo activo tener diferentes tipos de estrategias, no vas a poder, ¿vale? Entonces, para eso necesitas otro tipo de enfoque, otro tipo de herramientas, otro tipo de acercamiento, de enfoque de trading algorítmico. Porque lo que necesitas son sistemas que sobre un mismo sistema, imagínate que tú trabajas sobre el Nasdaq, pues sobre el Nasdaq puedas tener cinco estrategias que son buenas y que todas te sirven de alguna forma, que sean robustas. A lo mejor para desarrollar estas cinco estrategias has probado millones, pero al final te han salido esas cinco. Entonces, eso es uno de los temas. Al final, automatizarlo en TradingView está muy bien porque es una muy buena opción también y te permite hacer pues envíos de alertas muy serias, o sea que están bien organizadas, pero sobre un solo activo, es decir, una automatización sobre un solo activo, con lo cual ahí hay una diferencia importante. Si utilizas, por ejemplo, un MetaTrader directamente con muchas estrategias diferentes, pues sí puedes utilizarlo también, ¿vale? Es el punto diferencial. Me he apuntado aquí algunas cosas. Para los que, digamos, empiezan a generar tema de estrategias, eh, claro, ¿qué ocurre? Parecen consistentes esas estrategias y si tú haces una forma de segmentación de esas estrategias, un sistema de alguna forma de selección de esas estrategias, lo que te encuentras es que al final algunas no son tan robustas como parecían, ¿no? Bueno, yo desde mi punto de vista, al menos lo que voy viendo y tal como he aprendido a hacerlo, y ahí tengo muy buenos maestros, como Rubén de la City y algunos más, hay un punto muy importante que yo creo que hay que tener claro. Y es que tienes que empezar a segmentar o a seleccionar las estrategias en las fases intermedias. O sea, es decir, si esperas a que llegue la estrategia y te haga todo hasta el final, habrá puntos, detalles que pueden estar ofreciendo una cierta consistencia en un momento determinado de la estrategia, pero no es una robustez completa. ¿Vale? Entonces yo creo que eso es muy importante. El estar seleccionando en esos, cuando tú dices esos diferentes caminitos que tú pones, esas diferentes segmentaciones de la estrategia que tú pones, en cada parte de la segmentación de la estrategia, yo por lo menos hago una selección o retiro las que no veo claras con una serie de detalles, ¿vale? O sea, eso también es muy importante. Eh, vale. Bueno, otro dato es el tema de la data, de los brokers. ¿Qué pasa con la data de los brokers? A ver, es que la data de los brokers, el problema que tienen, sobre todo en CFDs, el problema que tienen es que es la data de ese broker. O sea, es decir, cuando estás hablando, por ejemplo, de futuros, tienes los datos de futuros son iguales para todos los brokers. O sea, son exactamente iguales para todos los brokers. Sin embargo, los CFDs, cada broker tiene su data, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su volumen. Por ejemplo, un concepto que es muy claro es el tema del volumen, ¿vale? El volumen es un punto importante que depende si utilizas en tu estrategia o no, pues lo entenderás. El volumen que hay general dentro de un gran broker, ¿vale? Una Wanda o cosas de este tipo, que son los gigantes, eh, es muy diferente a lo de brokers más pequeños. ¿Por qué? Porque al final el volumen que se mueve internamente es completamente diferente, ¿no? Entonces son muy similares los movimientos de mercado, pero no tienen por qué ser exactos. ¿Vale? O sea, de hecho a veces hay puntos, sobre todo en puntos de picos específicos, que se puede ver una cierta distorsión de unos a otros, ¿no? Con lo cual,
Eso es muy importante tener en cuenta. También en este punto, que es un concepto ya de trading, no tiene que ser porque directamente sea de algo trading, aunque en algo trading ya de alguna forma te la ponen muy clara para que lo puedas seleccionar. El tema de deslizamientos o slip page o el tema de spreads y demás. Vamos a ver. El tema de deslizamientos, a veces tú tienes un precio determinado y de pronto pues viene un pico de volumen muy fuerte por lo que sea y te lo desplaza. No hay o sea, no hay contraprecio, eh, no hay o sea, no hay nadie que te pueda comprar o vender eso que tú tienes, esa orden que tú tienes. Y entonces lo que pasa es que te lo desplaza hasta que hay un momento donde alguien lo compra o lo vende. ¿Vale? Entonces, eso es bastante importante porque lo que nos permite es decir, esto es lo que se llama contraparte. O sea, es decir, si hay una parte que está dispuesta a comprarte o venderte tu orden, perfecto, pero si en ese momento, en ese pico, en esa actividad que hay, no lo hay, te va a hacer un desplazamiento y eso es una pérdida que tú vas a tener. ¿Vale? Normalmente es una pérdida. Y luego el spread es, claro, dependiendo del momento en el que estés, diferentes activos, si hay mucho volumen en ese momento o hay una actividad determinada, tú vas a entrar a este precio o vas a querer entrar a este precio o el indicador te va a dar la acción para que entre en este momento y él te va a entrar un poquito más para arriba. Y esa diferencia, ese spread, es una ganancia de broker. ¿Vale? Entonces es muy importante saber que eso existe dentro de lo que son CFDs. ¿Vale? Es diferente en el tema del futuro, porque en el futuro te cobran una comisión por cada entrada o por cada salida y ya, eso es lo que tienes. Pero no te están cobrando estas diferencias que existen en CFDs, ¿no? Luego otra consulta que salía mucho era el tema de los backtest. Oye, ¿hay que hacer backtest en solamente un, en solamente los sistemas como Strategy One o hay que hacerlos también en los brokers o hay que hacerlo en todo? O sea, yo creo que es muy importante que cada estrategia que hagas tú la testes y hagas el backtest en todos los sistemas que en ese camino que vas a utilizar te permita utilizarlos. O sea, es decir, te permite hacer backtest porque vas a conseguir a lo mejor detalles de estrategias específicas que te van a estar dando pues algún punto, normalmente suelen coincidir bastante, pero puede ser que en algún punto te den algún tipo de valoración diferente, ¿no? Y eso ya te hace dudar, porque ¿para qué vas a meter una que te está dando una valoración, sobre todo si es negativa, ¿no? Pues directamente la eliminas y te quedas con las que estén más orientadas, ¿no? Más en línea. Bueno, y luego las herramientas que hay, todo esto, claro, el coste de las herramientas. A ver, en AgroTrading el coste de las herramientas siempre es caro, ¿vale? O sea, es un coste caro. Strategy One no sé si cuesta la versión más alta, no sé, 4.000 euros o dólares o algo así, no recuerdo muy bien. Sé que hay ofertas muy buenas en Black Friday y te puedes ahorrar bastante dinero, o en este tipo, en Navidades o cuando son fiestas así y tal. Seguramente el 4 de julio, ahora que está dentro de poco, pues también habrá alguna, creo, no lo sé. Pero son caras. Y no solamente son caras desde el punto de vista de la herramienta, es que también necesitas una máquina importante, porque para poderle sacar mucho rendimiento necesitas un ordenador, un computador fuerte, o sea, un computador que sea potente para que pueda acometer toda la capacidad de cálculo, porque si no se te va a tirar por cada estrategia o por cada activo, se te va a tirar meses haciendo, entonces no tiene sentido, o sea, tienes que ir con una cierta rapidez para poder ir desarrollando estrategias habitualmente, no te digo a lo mejor todos los días, porque no, a lo mejor todos los días sí puedes sacar por lo menos un activo, dos, pero es habitual que en algunas de las segmentaciones que hagas se te pueda tirar mucho tiempo, ¿no? Entonces, es importante por ello tener esto en cuenta. O sea, la gran diferencia que hay de trading y respecto al trading, respecto al coste que necesitas para entrar en este tipo de temas, no estamos hablando de automatización de estrategias, estamos hablando de trading algorítmico. Pues es que el trading algorítmico tiene un coste adicional en herramientas, en máquinas, o en máquina, más que no, con una te vale. O sea, no, ¿vale? Pero quiero decir que tiene un coste adicional que en el trading no tiene. O sea, en trading puedes ponerte con cualquier tipo de activo, hacer cualquier tipo de operativa pues haciendo un análisis con TradingView y ejecutando en MetaTrader. O sea, entonces, TradingView además es un software muy bien trabajado, o sea, es un software muy optimizado desde el punto de vista de poder utilizarlo en cualquier ordenador. O sea, es decir, yo creo que es una de las cosas
buenas que tiene, ¿no? Y luego te permite hacer una automatización determinada para un tipo de activo determinado, ¿no? Hombre, puedes hacer diferentes activos y en cada uno de ellos una automatización, sí puedes hacerlo. O sea, eso sí puedes hacerlo. Pero en un solo activo tener diferentes tipos de estrategias, que a lo mejor puedes tener 5, 10, 15 o 5 o 2 o una, en fin, depende cómo lo trabajes, pues eso ya no puedes. Tienes que hacer una por cada activo. Entonces sí puedes tener oro, puedes tener Bitcoin, puedes tener Nasdaq, puedes tener S&P 500, puedes tener Dow Jones, vale, y cada una con una estrategia diferente. Perfecto, ¿vale? Eso sí puedes hacerlo en TradingView y además con alertas que funcionan bastante bien. O sea, es decir, yo creo que TradingView una de las cosas que tiene muy interesantes en ese punto es la capacidad de ser muy asequible desde el punto de vista de la operativa para cualquier persona que estudie un poco cómo funcionan las alertas. O sea, es decir, no tiene mayor historia y creo que es un punto muy interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer un poco creo que no se me olvida ninguno, quería hacer un poco estos detalles porque me lo comentaron el otro día en la charla esta que os comento y me parecieron pues interesantes porque son preguntas que probablemente todo el mundo que quiera entrar en trading algorítmico se haga, ¿no? Así que, bueno, espero si han servido para aclarar ideas y demás y conceptos, pues encantado. Si tienes alguna pregunta de este tipo, házmela aquí abajo en los comentarios y veré después de hacer otro vídeo o plantearlo en algún vídeo posterior. Estaré encantado de que me lo hagas y encantado de contestarte, ¿vale? Bueno, pues un abrazo muy grande y hasta el próximo vídeo.